Buenos días, que el Señor les bendiga a quienes están aquí, de aquel lado del estacionamiento, detrás de sus teléfonos, de sus celulares, de sus pantallas, en el enlace en vivo. Qué calorcito, ¿verdad? Pero gracias a Dios, demos gracias a Dios en todo. Estaba leyendo, hay unas zonas del país entre 40, 45 grados, en horas pico, fuera de la sombra hasta 50 grados. Entonces, demos gracias a Dios por este calorcito que de verdad es soportable. A lo mejor con una predicación, sentados aquí, pues les va a dar un poco de sueño, pero oro que pongan atención, porque vamos a continuar y a terminar la última parte de la parábola del buen samaritano. Voy a hacer un breve repaso. Quiero terminar hoy, espero no alargarme, hago un repaso muy breve, porque vimos que la parábola del buen samaritano es una respuesta a una pregunta, y la pregunta es, ¿qué hacer para heredar vida eterna? Y decía yo que es una respuesta misericordiosa porque la pregunta la hace un intérprete de la ley para tentar a Jesús. Dice Lucas 10:25 que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para tentarlo, para hacerlo caer en una trampa: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la parábola es la respuesta a esto. Ciertamente nos enseña, y lo vamos a concluir hoy, a ser misericordiosos con los demás. Pero ya verán de qué trata esta parábola. Pero este intérprete quiere hacer caer a Jesús en una trampa. Jesús le dice en Lucas 10:26, a ver qué dice la ley. A ver, ahí la ley dice qué debemos hacer para heredar vida eterna. Y el intérprete de la ley contesta correctamente en el 27, porque le dijo el resumen de la ley. Todo mandamiento de la ley, todo mandamiento de la palabra de Dios se resume en dos. Y lo dijo bien el intérprete: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien haga esto y lo cumpla cabalmente, fielmente, sin fallar jamás, tendrá vida eterna. Por eso Jesucristo le dice en el versículo 28, pongan mucha atención, le dice: bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Haz esto y tendrás vida eterna. ¿Haz qué? Cumple la ley, los mandamientos de Dios, que se resumen en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y vas a tener vida eterna. Pero hace esto habla de hacerlo siempre y sin fallar jamás. Quien hace eso tendrá vida eterna. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo sin fallar jamás? Absolutamente nadie. Pero con esta respuesta Jesucristo le está demostrando que está en pecado, que viola la ley, que falla a la palabra de Dios, aunque fuera un intérprete de la ley, conocedor de las Escrituras. Por eso le dice, a ver, cúmplelo y vivirás y tendrás vida eterna. Entonces este hombre obviamente se da cuenta que no la obedecía, siempre que fallaba, pero esa es la respuesta: cúmplelo y vivirás. Pero es claro, Santiago 2:10 lo hemos leído, que cualquier persona que guarde toda la ley, haz de cuenta que tú dices, no, yo obedezco todo, pero si fallas en un punto, una expresión que significa fallar en la mínima cosa, te haces culpable de todos. Esa es la exigencia de obediencia que demanda la palabra de Dios para tener vida eterna. Por lo tanto, ¿quién podría? Por eso dice el 29 que el intérprete de la ley quiso justificarse y se saca ahí una pregunta. En lugar de responder el fondo, le dice: ¿quién es mi prójimo? O como dice la Nueva Traducción Viviente, ahí está, dice: el hombre quería justificar sus acciones. ¿Qué quería justificar? Su falta de obediencia a la ley.
Pero en este caso seguramente una falta de obediencia recurrente, permanente, como una práctica de desobediencia. Y saca esta pregunta, distractora, evasiva. Pero el punto central era su desobediencia a la ley, que Jesucristo le está demostrando: a ver, haz esto y vivirás, cumple siempre los mandamientos y vas a tener vida eterna. Y por eso Jesucristo le da una respuesta, le llamé yo misericordiosa, porque Jesucristo hubiera dicho: tú no entiendes, ya me voy de aquí, y lo deja ahí y lo abandona. Pero da una respuesta misericordiosa, a ver si con esta respuesta se da cuenta él y nos damos cuenta nosotros, y te das cuenta tú, que a la luz de la exigencia de obediencia de la ley, todos fallamos, todos pecamos. Y le pone una respuesta y dice Lucas 10:30, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ya vimos que la parábola estaba basada en hechos comunes, reales, cotidianos. El hecho no es real, pero podía suceder. Ese camino era real entre Jerusalén y Jericó. Había muchos asaltos. A este hombre lo dejan sin nada, lo hieren, lo dejan medio muerto, y aparece la que podría ser su ayuda, su salvación, un sacerdote. Dice Lucas 10:31 que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Y qué hizo? Viéndole. Decíamos que viéndole significa verlo claramente. Supo qué pasaba, supo que ese hombre, que ya lo volveré a explicar en un momento, ese hombre judío, herido y medio muerto, estaba grave, y dice que pasó de largo. Antiparejomai les decía que significa pasarse del otro lado. No hizo nada, absolutamente. Es una falta de compasión de un sacerdote. Pero ya vimos que la enseñanza fundamental no es una acusación contra el ministerio sacerdotal. El sacerdote puede representar a cualquier cristiano, a cualquiera que conoce las Escrituras y no es misericordioso. También dice el 32, todo esto ya lo vimos, por eso me estoy yendo muy rápido, que vino un levita llegando cerca de aquel lugar y pasó lo mismo, viéndole. Lo vio, identificó, es un judío herido, está grave, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Antiparejomai, se hizo de la vista gorda, no le ayudó. Un sacerdote y un levita que conocían las Escrituras, que conocían lo que Jesucristo dijo en Lucas 6:33, sed misericordiosos. ¿Como quién? ¿Como quién? Como el Padre es misericordioso, ni más ni menos. Esa es la exigencia de la ley. Entonces, esta no es una parábola para enjuiciarlo, sino más bien para que enderezara el camino y se diera cuenta que es pecador, que viola la ley, que viniera arrepentido, que se diera cuenta de su pecado y se arrepintiera. Yo les decía hace 8 días, reflexionemos. A lo mejor no te ha pasado, o a lo mejor sí, que estás cerca de un lugar donde hay una persona herida, un asalto, y la mayoría de nosotros, ¿qué haríamos? Cuando mucho, llamar al 911, porque ahora sí tenemos 911 aquí. Pero también hay mucha gente que dice y vive amargada porque dice: esa persona me pudo ayudar, esa persona no me ayudó, estaba cerca de mí, y se amargan cuando Dios te va a juzgar a ti por lo que tú haces y por lo que yo hago, no por los que otros hicieron o no hicieron conmigo. Es decir, la enseñanza es personal. Porque somos muy dados a señalar: ese es un misericordia, ese es sin misericordia, ese no me ayudó. Aquí Dios te habla a ti y a mí. ¿Hemos hecho como lo vamos a ver a continuación? Claro que la palabra de Dios nos manda, Proverbios 3:27, no negarnos a hacer el bien a quien es debido. Y aquí podríamos dar una enseñanza con sabiduría. Debemos ayudar con amor cuando tenemos el poder para hacerlo.
tienes frente a ti una persona a la que puedes ayudar y no lo haces, nos estamos negando a hacer el bien. Pero bueno, viene, y aquí nos quedamos, un tercer personaje en escena. Dice Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, también lo vio de la misma manera que el levita, de la misma manera que el sacerdote. Pero hay algo que cambió aquí. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pago cuando regrese. ¿Qué diferencia de reacción ante este hombre judío herido? Pero veamos algunas cosas interesantes aquí para entender el contexto y lo que Jesucristo nos quiere enfatizar, porque efectivamente nos llama a la misericordia, pero hay algo más grande que nos quiere enfatizar. Dice Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano lo vio y fue movido a misericordia, a la compasión. ¿Saben qué es la misericordia? La misericordia es sentir lo que el otro siente, sentir empatía por el dolor, el sufrimiento de otro y hacer algo que esté en mis manos para aliviarlo en lo posible. ¿Sí? ¿Notan lo que es misericordia? Sentir dolor, empatía por la aflicción del otro y hacer lo que esté en mis manos para aliviar su dolor. A veces no es posible del todo solucionarlo, pero eso es misericordia. Ahorita entramos a eso, pero el contexto histórico y lo que narra ahorita Jesucristo con el samaritano, eso sí era lo menos común que sucedía. El camino entre Jericó y Jerusalén podría ser más corto por Samaria. Fíjense esto. Pero los judíos evitaban ¿qué? Samaria, aunque el camino era más peligroso que tomaban, el que les explicaba ese camino descendiente de Jerusalén a Jericó o viceversa, era poco común que ese camino lo usaran los samaritanos. Entonces, por eso inferimos que el hombre herido era un judío, que había sido asaltado, que había sido golpeado, que había quedado medio muerto. Entonces, era muy poco probable que en ese camino, en la vida cotidiana, pasara un samaritano. Pero ¿qué creen? Menos probable que un samaritano ayudara a un judío, porque samaritanos y judíos se aborrecían, se odiaban, no se podían ver ni en pintura. Por eso dice la Nueva Traducción Viviente, Lucas 10:33, entonces pasó un samaritano ¿qué? Despreciado. Y cuando vio al hombre sintió compasión por él, pero ambos se despreciaban. Entonces lo que narra Jesús, eso sí es lo menos común, que pasara un samaritano y encima ahorita vamos a ver todo lo que hizo. Pero los judíos consideraban indignos, impuros, infieles a los samaritanos. Alguna vez lo he explicado, pero se los explico brevemente. Los samaritanos originalmente habían sido judíos, pero este problema de odio y rechazo entre samaritanos y judíos no nació en los tiempos de Cristo. ¿Saben cuándo nació ese problema? 700 años antes de Cristo. O sea, llevaban 700 años, 7 siglos, odiándose ¿quiénes? Judíos y samaritanos. ¿Por qué? Segunda de Reyes nos da una referencia, Segunda de Reyes 17:6, porque fue en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, que tomó Samaria, donde había judíos, y llevó, ¿qué dice ahí?
llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Es decir, tuvieron una victoria los asirios, tomaron a los judíos de Samaria, judíos de raza pura, se los llevaron, dice aquí, cautivos. Y si siguen leyendo, ahí lean en casa, Segunda Reyes 17:24, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamad y de Sefarabaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. En resumen, ¿qué pasó con estos judíos de Samaria? Terminaron mezclándose con los paganos. Y la raza comenzó a hacer un mestizaje, a hacer una mezcla, y empezaron a perder sus tradiciones judías, y algunos conservaban algunas, pero necesariamente cuando alguien que es judío se mezclaba con un pagano, tarde que temprano iba a adoptar costumbres de los paganos. Bien dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si un cristiano en desobediencia a la palabra de Dios se une con un incrédulo, tarde o temprano va a terminar siendo infiel a Dios, porque va a adoptar costumbres y vida del inconverso que van en contra de la palabra de Dios. Finalmente los judíos de Samaria se empezaron a mezclar, y entonces se les conoce ahora en el Nuevo Testamento ahí como samaritano, judíos que ya se habían mezclado con paganos, ya no eran raza pura, los menospreciaban los judíos, eran impuros, eran de una raza étnica ya mezclada y habían perdido sus tradiciones. Y por más de 700 años seguía el odio y seguía el aborrecimiento entre ambos. ¿Se acuerdan el encuentro de Jesucristo con una mujer samaritana? Les leo una parte. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, fíjense la reacción de la samaritana al ver a Jesús, un judío, pidiéndole de beber. Le dice, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy qué? Mujer samaritana. No, ni se hablaban, se odiaban. Y ella lo dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y todo esto tenía más de 700 años. Por eso la mujer se sorprendió. Hay una historia en Esdras capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde los samaritanos le ofrecen a los judíos reconstruir el templo, ayudarles, pero no lo aceptaron los judíos. Lo pueden leer en Esdras 4:1 en adelante, no lo voy a leer para obviar tiempo. Pero era un desprecio, era un rechazo, era un odio de ambas razas, la mezclada de los samaritanos con los judíos. En los tiempos de Cristo no era la excepción. Había mucho odio, había mucho rechazo. Es más, un día líderes religiosos le profirieron a Jesucristo lo que ellos consideraban el peor de los insultos, o dos de los peores insultos que le podían decir a Jesús. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué? Samaritano. Eso era una ofensa para un judío. Querías ofender a un judío, dile samaritano. Y además le dice: ¿y que tienes demonio? O sea, así estaba la situación. Por eso no es nada común lo que narra Jesucristo en Lucas 10:33, que viene un samaritano que iba de camino, ve al judío herido y viéndole fue movido a misericordia. Esto que narra Jesucristo en la parábola era lo menos probable, mis hermanos. Era lo menos probable, por el desprecio, por todo lo que les narro. Es más, para el samaritano a lo mejor era el momento ideal vengarme de un judío.
haz patria, mata a un judío. Había odio, había rechazo. ¿Qué está tratando nuestro Señor Jesucristo de mostrarle al intérprete de la ley? Porque ¿qué pregunta era la original? ¿Qué haré para tener vida eterna? Bueno, claramente el judío sabía, el intérprete de la ley sabía qué hacer: obedecer la ley, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que finalmente es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Habrá alguien que los cumpla? Dice Eclesiastés 7:20, lo dice la Biblia: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque. No lo hay. Si por ahí se te apareció alguien que te dice que es San Quintín, Santa Rita de los Llanos, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Romanos 3:10 lo dice de otra manera: no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecar? Infringir la ley, violar la ley. ¿Hemos violado la ley? ¿Hemos violado la ley en algún punto de nuestra vida o en varios puntos de nuestra vida, aún como cristianos, en el amar a Dios por sobre todas las cosas o al prójimo como a nosotros mismos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Solo que este era un intérprete de la ley que era conocedor de las Escrituras y por lo que vemos no practicaba lo que enseñaba. Alguna vez escribió Santiago en el capítulo 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Es decir, lo que dice aquí, que la evidencia genuina de un verdadero cristiano no tiene que ver con cuánto tiempo tiene en la iglesia, o si es judío de nacimiento, o si nació en cuna cristiana. Tiene que ver con las obras que ahora tiene en su vida, pero que esas obras ya lo hemos estudiado en Efesios 2:10. ¿Por qué tenemos esas obras? ¿Por qué tenemos esas obras? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Es decir, la evidencia de un cristiano es que ahora hace esas buenas obras, pero eventualmente seguimos pecando, y ahorita lo voy a explicar al final. Entonces, por eso la parábola del samaritano era sorprendente. Un samaritano, dice Lucas 10:33, ve a un judío y es movido a misericordia. ¿Qué expresión tan clara? Fue, dice ahí que, movido a misericordia. O sea, no dijo: mira, pobrecito, voy a orar por ti, que Dios te ayude. No, vean lo que hizo este samaritano. Es una parábola, pero vean lo que hizo. Y acercándose, vean, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vean lo que hizo. Esa es la misericordia. No solo sentir dolor por el que siente dolor, sino que en la medida de lo posible hacer algo para aliviar su dolor. Ahora, debemos reconocer que hay gente que le quieres ayudar y no se deja, ¿no? Hay gente orgullosa. Ese es otro tema. Pero ¿qué hizo este hombre? Lo primero que dice, ¿qué hizo? Acercándose. ¿Qué hicieron el levita y el sacerdote? Se alejaron, pasaron de largo. Desde aquí hay una gran diferencia. Acercándose. ¿Qué hizo? Dice ahí: vendó sus heridas, les echó aceite y vino. Estaba yo leyendo que el vino
era usado como un antiséptico para limpiar la herida. Y el aceite generalmente de oliva que abundaba en esa tierra y en esa época, hace las veces de un analgésico, de aliviar el dolor. Generalmente los viajeros traían sus provisiones. Y lo que el samaritano traía, que era de él, de su pertenencia, lo usó para beneficiar a un enemigo que estaba herido. No dudó, porque además dice que lo puso ¿en qué? En su cabalgadura. O sea, él iba en su caballito o mula, no sabemos qué es, ahí iba, y para este efecto él se baja y le dice, lo sube a él. Pero además dice que lo llevó al mesón. Hagan de cuenta que pagó un hotel y dijo, aquí voy a estar contigo, porque si le leen bien, lo llevó al mesón y no dijo, pues ahí te ves, ya hice, por lo menos ya hice mi buena obra del día. No, cuidó de él. No sé si tenía otras ocupaciones, seguramente que sí, pero cuidó de él, y se infiere en el versículo que fueron varios días que cuidó de él. Y luego dice el 35, porque vean aquí dice, otro día, no sabemos cuántos días más pasaron, pero otro día, pues yo creo que dijo, ya tengo que ir a trabajar, tengo que hacer mis actividades, seguramente ya lo vio mejor, y dice, sacó 2 denarios, ya había gastado en el mesón, ya había puesto su vino, su aceite, saca 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Estaba leyendo, ¿se acuerdan que ya vimos que un denario equivale a un buen salario en aquellos tiempos de un día? Estaba yo leyendo que dicen los conocedores de la época que un denario en un mesón típico alcanzaría por lo menos para un mes de comida y alojamiento. Por lo tanto, lo que le dejó es para 2 meses. Ahí me le cuidas, y si gasta de más, porque a lo mejor pide comida a la habitación y room service y todo eso, yo te lo pago cuando regrese. Eso hizo el samaritano, una notable misericordia, un notable ejemplo de amor al prójimo, que era además su enemigo, que era judío, que estaban peleados, que no se hablaban, que se despreciaban. Mis hermanos, ¿quién hace esto? No sucedía en ese tiempo, y menos un samaritano por un judío, y menos sabiendo que se odiaban por siglos. Por eso es una muestra clara de misericordia. El samaritano no dijo, ay, ¿será mi prójimo? Porque esa fue la pregunta distractora del intérprete de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Como si no supiera. ¿Me explico? El Señor Jesucristo se está dando tiempo para responderle, a ver si con la parábola reacciona y se da cuenta que está en pecado. Pero en realidad el problema o la respuesta no es ¿quién es mi prójimo? Es ¿de quién soy yo prójimo? ¿De quién soy yo prójimo? Porque ahorita van a ver cómo la pregunta de Jesucristo la plantea a la inversa. El otro preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le dice, a ver, vean el versículo 36. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? No dice, ¿fue el prójimo ese herido? No. ¿Quién fue el prójimo del ladrón herido? La pregunta es, ¿estamos siendo prójimos de los demás? ¿Qué es ser prójimo o amar al prójimo, como lo muestra Cristo? Es justamente ayudar y tener empatía y hacer lo necesario para aliviar el dolor de la persona que está cerca de mí. Eso es ser prójimo. El otro preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Lo sabía, pero Jesucristo se la voltea y le dice, ¿quién fue el prójimo? ¿Se dan cuenta?
¿Y cuál es la respuesta? Quiero que noten lo que responde el intérprete de la ley. Él dijo, noten esto, es bien interesante, no dijo el samaritano. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? O sea, la respuesta lógica, pues el samaritano. No, había tanto odio que se infiere que ni siquiera quiso mencionar samaritano. Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve tú y cumple la ley. En el caso del prójimo se llama amar al prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿somos prójimos de los demás? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hizo este samaritano? No sucedía ni sucede en nuestros tiempos. Lo dio todo, era su enemigo, lo ayudó, le dio, pagó los días que estuvieron ahí, cuidó de él siendo su enemigo. Todavía le deja 2 denarios y le dice al mesonero, ay, si te debe algo yo te lo pago regresando. Si te encontraras en esta misma escena, ¿qué harías? ¿Qué haría yo? Piensa en la persona que más mal te ha hecho a ti, quien sea, y está herido. ¿Harías todo eso? ¿Lo haríamos? ¿Lo hemos hecho? Honestamente, no digas, ay, no lo han hecho conmigo. ¿Lo hemos hecho nosotros? Alguien dice, ay, hermanos, yo estoy bien amolado, pero hay otro más amolado que tú. ¿Sí o no? ¿Lo hemos hecho? Yo creo que la respuesta de todos es no. No lo hemos hecho, por lo tanto, no podemos heredar vida eterna. ¿Quién podría heredar vida eterna? El que lo haga siempre sin fallar, el que siempre ame a su prójimo como a sí mismo y jamás falle. Esa persona heredaría vida eterna. Luego entonces, ¿qué está presentando Jesucristo? Que estamos condenados. Le está mostrando su pecado. Porque la parábola lo que muestra es, escuchen, el alto estándar de obediencia que demanda la ley de Dios. Amar al prójimo no es decir amo a toda la gente, paz y amor. Amar al prójimo es ser prójimo de ellos, es hacer siempre lo que hizo el samaritano por el que está en necesidad y está cerca de mí. ¿Quién puede hacerlo siempre? A lo mejor alguien dice, yo una vez lo hice, pero con otra que no lo hiciste ya eres culpable de todos. Lo que nos presenta la parábola es que así de alto es el estándar de obediencia a la palabra de Dios si quieres tener vida eterna. Luego entonces, ¿quién puede tener vida eterna? Nadie. Ahora, yo creo que sí hemos hecho esto algo por alguien. Yo creo que sí. ¿Y saben por quién? Por nosotros mismos. El mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué no hacemos por nosotros mismos? Ahorita mismo suponte que te dice el doctor, estás enfermo, necesitas este medicamento, no tienes seguro, no tienes IMSS, no tienes ISSSTE, vale 38,000 pesos y si no te vas a morir. ¿Qué harías por ti mismo? Vas, pides prestado, buscas, trabajas doble porque te amas. Porque te amas a ti mismo, porque te cuidas, porque eres tú mismo. Y la Biblia dice que ames al prójimo como a ti mismo, que lo mismo que hagas por ti, debes hacer por los demás. Y ese es el altísimo estándar de lo que la ley demanda. Por nosotros hacemos todo, ¿sí o no? Ahora, ¿haríamos eso mismo por alguien más, siendo tu enemigo? Quizás una mamá lo hace por un hijo, pero si esa mamá no lo hace por una persona que le hizo daño, aunque lo haya hecho con el hijo, ya violó la ley de Dios. O sea, por donde le veamos, somos infractores de la ley, porque el mandato es: ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. Ahora, yo no estoy diciendo que no hayamos hecho cosas buenas.
Yo estoy seguro que tú o yo en diferentes circunstancias de la vida hemos ayudado a alguien. Y a lo mejor podríamos pasar aquí, hermanos, les quiero dar un testimonio. Una vez ayudé a fulano y otra vez sutana, no sabe. Gloria a Dios, claro, no lo contamos porque lo que hace la derecha no lo debe saber la izquierda. Pero ¿cuántas otras veces no lo hemos hecho por otra persona? Entonces, ¿qué somos? Infractores de la ley. Infractores de la ley. A ver, les presento otra vez la pregunta. Lucas 10, 25, 26, 28. Dice así, fíjense. La pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? En el versículo 26 Cristo le dice, a ver, ¿qué está escrito en la ley? Y él le responde: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la respuesta de Cristo es: hazlo y vivirás. Y esta expresión habla: cúmplelo siempre y vas a tener vida eterna. ¿Cuántos hemos fallado? Entonces, ¿tenemos vida eterna por esas obras buenas que hemos hecho? No, porque hemos fallado en otras. Por eso la historia del samaritano, ahorita lo vamos a ver, resalta porque es lo menos común. Si fuera común que toda la gente hace y ama a su prójimo como a sí mismo y ayuda al necesitado y da todo de sí, pues la parábola diría uno, ay, cuenta lo que siempre sucede, pero contó Jesucristo lo que menos sucedía. Por eso en Lucas 10, 33, 36 le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Entonces tendrás vida eterna. De otra manera, mis hermanos, no podríamos tener vida eterna. Si no obedecemos la ley sin fallar, no tendríamos vida eterna. ¿Qué reacción debió tener el intérprete de la ley? Una reacción de pedirle misericordia a Dios. Una reacción de decir: sí, es cierto, soy un pecador, no he vivido lo que dice la ley que conozco. Debió haber caído rendido y pedir la gracia de Dios sobre sus vidas. Pedirle: Señor, perdóname, soy un violador de la ley, te he ofendido, perdóname, no he podido cumplir la ley, necesito tu gracia y necesito tu perdón. Eso hicimos. Si has nacido de nuevo, si he nacido de nuevo, eso hicimos el día de nuestra conversión. El día de nuestra conversión, alguien nos presentó que éramos culpables de pecado. Es lo primero que le decimos a la gente: todos somos pecadores. Nos dimos cuenta que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hicimos en ese momento? Recurrimos a su gracia. No dijimos: no, ahora sí, en adelante ya no vuelvo a fallar la ley, me voy a ganar la vida eterna cumpliendo la ley. Recurrimos a su gracia y pedimos perdón y clamamos y dimos gracias por Jesucristo, que Él sí, el que nunca pecó, el que es justo, el que dice la Biblia que nunca tuvo pecado, Él sí fue justo y Él murió por nosotros, y en ese momento nos tomamos de su gracia porque no podríamos ser salvos por las obras de la ley. El intérprete de la ley sabía lo que la ley decía. Fíjense lo que la ley decía, Deuteronomio 7:26, por ejemplo: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Pero yo les puse ahí la versión, ahorita les digo, se me olvidó la palabra de Dios para mí, se llama esta versión. Fíjense cómo dice: maldito sea quien no cumpla y ponga en práctica los mandamientos de esta ley. Quien falle en la ley, ¿es qué? Maldito, condenado. Esto lo sabía el intérprete de la ley, por eso quiso justificarse. Por eso leemos en Santiago 2:10: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso la respuesta de Jesucristo en Lucas 10:37, a ver si captaba este intérprete de la ley: ve tú y haz ¿qué? Lo mismo. ¿Qué? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso debería haber movido al intérprete de la ley a caer rendido. No he podido, perdóname. Y eso hace una persona cuando viene a Cristo.
sabe y entiende que es pecador y venimos a su gracia, porque la ley dice, Levíticos 18:5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Y fallamos o no fallamos? Este guardar estatutos y ordenanzas habla de cumplir completamente sin fallar. Por eso un día Pablo, fíjense la reflexión que hizo. Pablo era conocedor de la ley, y vean lo que dice en Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ya lo vieron? El mandamiento que es para vida, o sea, Dios te dice, haz esto y vivirás. Ah, bueno, ese mandamiento es para vida, lo voy a hacer, pero ¿por qué resulta para muerte? Porque fallamos, Pero esta parábola pues es el altísimo estándar de obediencia que demanda la ley. Y debemos reconocer que fallamos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dice en Mateo 5:27, para que vean el altísimo estándar del cumplimiento de la ley de Dios? Cuando dice, oíste fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y puede ser el hombre viendo a la mujer, una mujer viendo a un hombre. Hoy en el Facebook, gente dice, ay, está re guapote. Si miras a una mujer, a un hombre para codiciarlo, estás violando la ley. La parábola del samaritano pues nos demuestra el tamaño, el nivel de obediencia que Dios demanda de nosotros si queremos vida eterna. Pero nos damos cuenta que es totalmente claro lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué pasó por medio de la ley? Tuvimos conocimiento. La ley lo único que nos dijo, estás re mal. La ley, ¿saben qué hace la ley en nuestra vida? Nos da el diagnóstico, eres pecador. La ley no es para que diga, ay, yo la cumplo más que tú, a ver, no, yo cumplo más. Sí, pero si fallas en un punto, ¿qué pasa? Eres culpable de todos, dice la Biblia. Entonces, lo único que hace la ley es mostrarle a la gente que es pecadora. Nos mostró que es pecadora. Lo que Jesucristo le dice, a ver, ¿quieres saber quién es el prójimo o de quién debe ser el prójimo? Le muestra el ejemplo del buen samaritano y le dice, haz lo mismo. Y haz lo mismo significa haz lo mismo siempre y sin fallar, y entonces vivirás. ¿Quién puede hacerlo, mis hermanos? Por eso cuando entendemos el pecado, venimos a la gracia de Dios. Cuando nacemos de nuevo, entendemos que la gracia de Dios nos salvó. Pusimos nuestra fe en Jesús, dijimos, yo no puedo. Y no quiere decir voy a seguir igual. Pero, ¿saben? Yo veo que la palabra o la parábola del buen samaritano muestra también lo que Dios hizo por nosotros. Porque dice Romanos 5:8, que Dios mostró su amor para con nosotros, los que éramos buenos, dice ahí, los que éramos justos, los que éramos misericordiosos, los que éramos bien buena onda, los que estábamos re bien. No, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. La parábola del buen samaritano también representa eso, porque no le interesó que era un enemigo. Él curó sus heridas, lo ayudó, estuvo hasta que finalmente estuvo recuperado. Pero vean desde el versículo 6, Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Murió por quién? ¿Qué éramos? ¿Y qué seguimos siendo? Pecadores, que ahora estamos siendo transformados, que ahora cada vez más apartados del pecado, pero murió por los impíos. Y vean lo que dice el 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Conocen a alguien que haya muerto por una persona buena? Bueno, dice aquí que apenas sucedería, ¿no? A lo mejor una mamá lo haría por un hijo, un papá por un hijo.
Yo he oído personas que dicen, no, le han orado a Dios, Señor, que muera yo y no mi hijo, ¿no? Son capaces de hacerlo, pero ¿lo haríamos por un enemigo? ¿Por un asesino en la cárcel? Que alguien diga, yo quiero morir por ese asesino. Que me pongan a mí, si hubiera pena de muerte, a ver, que se salve él y yo pago por él. ¿Lo haríamos? Ya no digas morir, que le digas, a ver, que me metan en la cárcel y que saquen al asesino, para que quede libre, yo pago por él. Pero eso es lo que hizo Cristo. Murió por los enemigos de Dios. Porque eso éramos. Vean el versículo 10 de Romanos. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados por Dios con la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, Él hizo todo para salvarnos. El samaritano hizo todo para ayudar al otro. Nos está mostrando el verdadero amor, la misericordia. Dice 1 Pedro 1:18 que Cristo padeció por los pecados, el justo, ¿qué dice? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Esto es lo que representa la parábola del samaritano. El amor verdadero, la misericordia genuina, y es la que Dios tuvo por nosotros, y es la que el cristiano debiera cada día, con la gracia de Dios transformándonos, estar mostrando. Pero Él es lo que hizo, nos sanó espiritualmente, nos curó espiritualmente, así como aquel vendó sus heridas. La palabra de Dios dice que Él sanó nuestras enfermedades, pero es un sentido espiritual. Miren Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿qué dice ahí? Fuimos curados. Él nos curó de una enfermedad que se llama pecado, pagando en la cruz. Y dice el 6, todos nosotros, que nadie diga, yo estaba bien, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo, que sí cumplió toda la ley. La Biblia nos enseña que no hubo pecado en él jamás. Y él se entregó por nosotros y nos mostró amor y misericordia. Esta parábola debe llevarnos a darle gracias si hemos sido salvos por su gracia, a vivir agradecidos, a decirle, Señor, gracias, porque si no estaríamos condenados, porque no podemos cumplir la ley siempre y sin fallar. Este intérprete de la ley debió haber caído rendido a los pies de Cristo. Debió reconocer su incapacidad de obedecer toda la ley que conocía muy bien, porque esa era la única manera de obtener vida eterna o la gracia de Dios. Y por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso hoy podemos decir con toda claridad, cualquier pecador, cualquier persona que venga a Cristo arrepentido y se tome de su gracia, tiene vida eterna. La gente no lo entiende, no, pero que haga cosas buenas. No, dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 10:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. Entendemos, el que viene arrepentido, el que viene con fe en Jesucristo. Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué pasaría con el intérprete de la ley? No lo sabemos, pero lo más seguro es que no se arrepintió. No hay nada que narre
que hubiera habido una reacción positiva de parte del intérprete de la ley. Pero esta parábola representa pues una respuesta misericordiosa. Somos pecadores, aún como cristianos, mis hermanos, pecamos y necesitamos de la gracia de Dios. Por eso les decía cuando iniciamos esta parábola hace 3 semanas, que esta parábola va más allá de instrucciones para hacer el bien a los demás, que debemos hacerlo, por supuesto, que debemos ser misericordiosos, claro, ya lo leímos, debemos ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y tomar esta parábola para decir, esto me anima a ser misericordioso, qué bueno y qué bien, debemos tomarlo así, por supuesto, pero va mucho más allá. Porque es una respuesta, repito, misericordiosa, para que nos demos cuenta que al no poder cumplir la ley, tenemos un camino que se llama Jesucristo. Tenemos su gracia y debemos reconocerle que si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, darnos cuenta de lo que hizo Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Por eso, si hemos nacido de nuevo esta mañana, esta parábola nos debe dar la pauta para vivir agradecidos. Señor, gracias, porque hoy tú y yo debemos reconocer que pecamos. Por eso necesitamos la gracia, no se puede por obras, dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. Ahora, esto no es un pretexto para decir, pues ya entendí, por eso soy así y por eso ni he cambiado, desde que conocí a Cristo sigo igual. No, sí seguimos pecando, pero cada vez más el cristiano se aparta del pecado. Pero no puede haber un cristiano que diga, yo ya no peco nunca más. ¿Se acuerdan 1 Juan 1:8 en adelante? Que es una carta para cristianos, es Juan diciéndole a hermanos en Cristo, Juan 1:8. Si dicen que no tienen pecado, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero gracias a Dios que viene el recurso del versículo 9. Porque el cristiano cuando peca entiende que ha ofendido a Dios. Por eso, ¿qué hace el cristiano? Confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y repite, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, tenemos que seguir recurriendo a su gracia. Insisto, no es pretexto para pues ya entendí, por eso ni he cambiado, es más, hasta estoy peor ahora, pero me tomo de su gracia. No. La Biblia dice que justamente este libro, 1 Juan 2:1, fue escrito para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo, pero la Biblia cada día nos aparta más y más del pecado. La vida del cristiano, das pasos hacia adelante, de repente tropiezas, pero vienes, su gracia te limpia, te perdona, te arrepientes y seguimos firme y adelante. Porque si una persona sigue practicando un pecado, dice 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Ahí dice, el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿No peca? ¿Así dice? No, dice, no practica el pecado. Llegamos a pecar, pero ya no somos una fábrica de pecado. A lo mejor antes mentías como taravilla, hoy de pronto se te puede salir una por ahí en una situación difícil y dices, Señor, perdóname, pero ya no mientes como práctica. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o siguiendo el contexto, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Entonces, que nadie se quede con la idea esta mañana que la gracia de Dios es un permiso para seguir pecando y que como la gracia es maravillosa, entonces pues sigamos pecando al fin que me tomo de la gracia de Dios. No, Romanos 6:1 y 2 ya lo hemos estudiado, que dice que pues perseveraremos en el pecado, es decir, seguiremos pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera.
Llegamos a pecar porque somos humanos, porque descuidamos nuestra comunión con Dios, porque descuidamos la oración, la palabra, pero ya no perseveramos en el pecado en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces no lo tomemos como pretexto, pero recordemos que Él es Jesucristo, nuestra única fuente de salvación. Que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces yo concluyo con esto. La parábola del buen samaritano debe provocar por lo menos, o está dirigida a dos tipos de personas. Quizás haya alguien que hoy se está dando cuenta que es pecador, que no tienes vida eterna, que a lo mejor tienes una religión, crees que te vas a ir al cielo porque has tenido buenas obras, o tu papá es un buen hombre, o es pastor, o tiene una religión, que te des cuenta que no es por obras, porque la ley te demuestra que no puedes cumplirla y has pecado igual que todos hemos pecado. Esta parábola te demuestra que tienes que venir a la gracia de Dios. Esta parábola nos demuestra que tenemos que venir arrepentidos y decirle: perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy puedes pedirle perdón a Dios y recurrir a su gracia y a su misericordia, porque quizás hay alguien que dice: es que he hecho lo más grave que se puedan imaginar. La gracia de Dios cubre todo pecado, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Entonces el llamado es aquel que escuche esta enseñanza y hoy no sabe si irá a la eternidad con Cristo. Hoy puedes venir a su gracia, arrepentirte y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero si tu caso es que has nacido de nuevo, que la gracia de Dios te salvó, que un día te diste cuenta de tu pecado, te tomaste de la gracia, Él te perdonó, te limpió, te hizo una nueva criatura, esta parábola debe llevarnos a darle gracias siempre, a vivir una vida de gratitud, de obediencia, y cuando fallamos venir y doblar las rodillas y pedirle perdón y darle gracias, que como dice Efesios 5:25, Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos vivir una vida de alabanza a Dios, como dice el Salmo 136 versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Despidámonos en oración. Vuelvo a dirigirme a cualquier persona que al haber escuchado la palabra de Dios se ha dado cuenta que es pecador, que por más bueno o buena que te creías, la palabra de Dios te muestra que si ofendes en un punto, te haces culpable de todos. Cumplir la ley siempre y sin fallar es imposible para el ser humano. La ley solo te muestra el diagnóstico: eres pecador, eres pecadora. Y la paga del pecado es muerte, entiéndase condenación. Esa es la paga del pecado. La buena noticia es que hay una dádiva, hay un regalo que es vida eterna en Cristo Jesús. Y si tú que me escuchas esta mañana, este mediodía, en la tarde, en la noche, cuando escuches esta enseñanza, reconoces tu pecado delante de Dios y crees en Jesucristo, la palabra de Dios dice que el que viene a Él no le echa fuera. El que oye su palabra y cree en el que le envió tiene vida eterna. Arrepiente de tus pecados y cree en Jesucristo. Ahora tú y yo, que hemos sido salvos por su gracia, vivamos una vida de gratitud cada día. La mejor alabanza y la mejor adoración y la mejor gratitud es obedecer su palabra. Y cuando fallemos, venir arrepentidos y pedir perdón y recurrir a su gracia. Y por supuesto, un tercer llamado: a ser misericordiosos, a ser movidos a misericordia. Seguramente tienes alguna persona a la que tú puedes hacer el bien en tanto te es posible. No te quejes de aquel que no ha hecho el bien contigo.
La responsabilidad es personal. Hay alguien en esta mañana que dices, a esta persona puedo ayudar, sé que Dios la puso en mi camino, puedo hacerlo, sé que es debido, tengo el poder para hacerlo. Seamos misericordiosos, aprendamos también de esta parábola, amar al prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Tu palabra que nos confronta y nos pone en nuestra realidad. Aún como cristianos, somos pecadores, que seguimos necesitando tu gracia, que seguimos necesitando tu perdón. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia y sin tu gracia? Te alabamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos. Y así como has sido misericordioso con nosotros, ayúdanos a ser misericordiosos con el prójimo, a ser prójimos de los demás. Aprender de este samaritano, que si bien es una parábola, es el estándar de obediencia que quieres de nosotros. Sin ti no podríamos hacerlo, pero ahora tenemos la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora somos nuevas criaturas que podemos andar en las buenas obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Aleluya, gloria a Dios.